Funciona. Bueno, bienvenidos todos. Normalmente la tertulia la hacemos los jueves en Barcelona, en ITNIC, ¿vale? Os explicaré un poco. Yo soy Bernat Ferrero, fundador de Factorial y de ITNIC. ITNIC es un fondo de inversión y también es un canal de comunicación para startups, donde hacemos un podcast los lunes y los jueves, ¿vale? Hoy intentaremos reproducir una tertulia aquí que hacemos normalmente en nuestra casa en ITNIC, ¿no? Factorial, además, es un software de recursos humanos, del cual pues, fundamos en ITNIC. Intentamos automatizar todo lo que es la gestión de la burocracia en los recursos humanos y aplicamos también la IA, en nuestro caso, pues, ayudando en los procesos de performance review en varios sitios, ¿no? Pero un caso típico es en los procesos de performance review. Ayudamos a los managers a recoger toda la información necesaria para dar feedback a sus equipos. Y más importante que eso es, una vez hecho todo el proceso de performance review, que es un proceso burocrático y difícil, percibido por mucha gente, ayudamos a los decision makers a tomar decisiones, y a ver problemas de alineamiento, a ver resúmenes, todo el mundo escribe el feedback de su manera y ahí es donde la IA nos está ayudando mucho. Entonces vamos a conocer a nuestros invitados de hoy, que tenemos a Gaby. Si quieres presentarte, cada uno se presenta y explicáis quiénes sois y qué hacéis. Perfecto. Yo soy Gabri, trabajo en Doctoralia, llevo la parte de producto y tecnología. En Doctoralia nos dedicamos a mejorar la experiencia con el sistema de salud. Ayudamos tanto a pacientes como a médicos, a pacientes a encontrar el mejor médico. Tenemos un marketplace con todos los médicos, con opiniones, donde puedes contrastar pues, cuál es el médico que más te conviene. Te ayudamos a reservar citas, saltándote todos los problemas de llamar, que no me cogen el teléfono, ¿no? En realidad, lo que intentamos es que tanto pacientes como médicos se puedan centrar en lo que de verdad deberían estar centrados, ¿no? Cuando estás enfermo, lo último que quieres es estar perdiendo el tiempo con llamadas y problemas, ¿no? Entonces, intentamos que los médicos se dediquen a atender a los pacientes y que los pacientes tengan acceso a los médicos que necesitan. Operamos en 13 países, entre ellos España, y bueno, y ahora pues estamos con... yo creo que la inteligencia artificial nos ha dado la oportunidad de llevar nuestra misión un poco más allá, ¿no? Cubrir un poco más de toda la parte más logística, burocrática, para dejar que realmente los médicos y los pacientes pues, se dediquen a lo que deberían dedicarse. Ahora entraremos en detalle. Álvaro. Pues yo soy Álvaro, perdona, CEO de Lucía. Lucía es probablemente una de las consumer AI companies más grandes de Europa y Latinoamérica seguro. Lo que hacemos es, tenemos un asistente personal para la generación Z. Estamos a día de hoy en toda Latinoamérica, parte de Europa. Tenemos más de 50 millones de usuarios y cada día pues ayudamos a millones de chavales, porque sobre todo son generación Z, a tener una mejor vida, ¿no? Y eso va desde educación, les ayudamos en las tareas del colegio, les ayudamos a aprender idiomas, hasta el caso de uso sorprendente, y seguro que discutimos más, del companionship, de la compañía, ¿no? Gente que está triste y sola y usa a Lucía como una amiga que está siempre disponible para ellos. Lanzamos hace un año aquí en España y experimentamos hipercrecimiento y somos uno de esos casos de uso que sin Generative AI no hubiéramos podido hacer 3 años antes. Elena. Muy bien, pues yo soy Elena González Blanco, soy responsable de inteligencia artificial para lo que es nativos digitales en EMEA, y me preguntabais antes qué son nativos digitales. Bueno, pues lo que son startups y unicornios, que son un poquito más grandes, que han encontrado ya el product market fit y que están en un momento de crecimiento exponencial o que están apostando por tecnologías muy innovadoras. Aquí, dentro de lo que contaba Manu, dentro del ecosistema de ISVs, startups y founder hubs, pues lo que tenemos es un continuo para poder atender a las empresas en cada uno de los momentos de su crecimiento y de sus etapas. Y yo vengo también de mundo emprendedor, he estado en 2 startups, una la fundé yo y he trabajado prácticamente pues, toda mi vida en temas de tecnologías del lenguaje antes de que la IA generativa se pusiera de moda. Y Elena, tú que ves muchos casos, ¿qué tiene más potencia desde tu punto de vista? ¿Una empresa que empieza desde cero haciendo IA o una empresa que ya tiene una base de usuarios, una base de clientes, un negocio establecido, incorpora IA?
Pues depende mucho del caso de uso. La ventaja de una empresa que empieza desde cero es que los datos los puede organizar desde el principio de una forma adecuada, con la plataforma adecuada y la tecnología adecuada. He trabajado también en grandes corporaciones y el problema muchas veces a la hora de aplicar proyectos de IA pues son el legacy que tienen los datos o la dificultad que tiene pues, de la integración de sistemas que hacen pues, que antes de llegar a la inteligencia artificial pues, sea necesario acometer un proyecto de datos mucho más grande. Si las startups, que son bueno, pues los clientes que empiezan a crecer desde el principio muy rápido, estructuran bien sus datos, pues eso facilita muchísimo el desarrollo, la implementación o la creación de modelos de inteligencia artificial. Y luego pues también que hay una naturaleza de aversión al riesgo y de velocidad nata que hace que también se escale muchísimo más rápido que un cliente legacy que lleva más años trabajando. Pero depende mucho del caso de uso y del tipo de sector, porque no es lo mismo sectores regulados, por ejemplo, que sectores que no están en ese ámbito. Aquí, curiosamente, tenemos dos casos legacy, aunque yo me considero una startup, estamos empezando, pero yo también. Pre-IA. Y tú eres un caso de empezar directamente en la ola de la IA. Correcto. Yo lo que añadiría ahí, quizás un poco a lo de Elena, también es el hecho de que, porque a veces se nos ha confundido y creo que hemos evolucionado mucho la industria, ¿no? Pero nosotros somos una startup nativa de IA que utiliza IA como consumer. Nosotros no somos un generador de IA, no somos un proveedor de IA, nosotros no somos un AGI Lab que vaya a hacer el siguiente modelo que va a dominar el mundo, ¿vale? Nosotros cogimos, nos dijimos, nuestro objetivo es tener distribución, nuestro objetivo es, o nuestra apuesta, y esto, hay un post que publiqué que se volvió más o menos viral hace un año más o menos, que decía we are not lazy, we are smart. Nosotros no construimos modelos porque lo que creemos es que la industria se va a comoditizar, la parte de GenAI se va a comoditizar y nos centramos en la distribución, en crear esa marca, ¿vale? Es como un poco una distinción que quería hacer, ¿no? Porque a veces hace falta. Entonces, nosotros lanzamos desde cero una vez que vimos que la tecnología era capaz de habilitar el caso de uso que queríamos, que era poder ayudar a personas en su día a día con la inteligencia artificial por detrás. Pero el tipo de personas que nosotros ayudamos, el tipo de usuarios que nosotros ayudamos, son completamente agnósticos a la tecnología que nos subyace por detrás. Hablaremos en detalle luego, supongo, pero nosotros somos multimodelos, multiproveedores. Al usuario le da igual. Nosotros lo que quieren tener es una buena experiencia, un buen producto con Lucía, buscar esos resultados, que es lo que les están moviendo, ¿no? Es un poco nuestra parte diferencial de que somos consumer IA, no somos una empresa que genera IA como tal. Vale, bueno, a ver, o sea, el usuario sabe que es IA, está en vuestro nombre, ¿no? O sea, sabe que es IA, eso sí lo sabe. No sabe cuál es el modelo que por detrás. Correcto. Saben que es IA, pero hemos desenfatizado un montón la parte de IA. Nosotros lanzamos, de hecho, lanzamos como Soy Lucía, porque no teníamos dinero para pagar el dominio de lucia.com. Cuando hicimos la primera ronda de financiación, conseguimos el dominio de lucia.com y nos convertimos en Lucía. Y pasamos y rebrandeamos y le hemos dedicado mucho tiempo a la parte de marca. Rebrandeamos de llamarnos Lucía con la IA en mayúscula a desenfatizar completamente la parte de la inteligencia artificial. Vale. Como resultado, de hecho, nosotros una de las cosas curiosas es que hemos conseguido unos demográficos de los usuarios que son completamente distintos a la industria. Un 80% de nuestros usuarios son mujeres, cuando cualquier otra aplicación de inteligencia artificial lo tiene dado la vuelta completamente. Nuestro público es el joven, nuestro apego lo tienen con la marca, lo tienen con nuestra, no la imagen de Lucía, con la cara de Lucía. Nosotros hemos intentado somos tecnológicamente avanzados, tenemos un montón de trabajo de plataforma por detrás, pero lo abstraemos completamente. Un poco la idea es, nadie presume de si usa Azure para las bases de datos o utiliza AWS. Nosotros queríamos llevar eso mismo a la experiencia de la parte de inteligencia artificial, pero la gente efectivamente sabe que está hablando con una máquina, por eso también hemos subido de tener avatares que sean hiperrealistas. No escondemos eso. Porque cuando hablas de tecnología, dices que tenéis mucha tecnología. ¿Cuál es la tecnología concretamente? Sí, un poco como te decía antes, nosotros nos centrábamos en hacer consumer y queríamos hacer distribución. Entonces, nuestro trabajo de tecnología al principio ha pasado como dos fases muy grandes. Una primera fase en la que nos salió muy bien la parte de crecimiento y estuvimos creciendo de forma exponencial cuando no había capacidad en la industria. Entonces, pasamos de 1 usuario a 1 millón de usuarios en 55 días y literalmente toda la plataforma o el trabajo de plataforma que tuvimos que hacer fue para poder traer cuanta más capacidad posible. Y aquí hicimos absolutamente de todo, desde utilizar parte de nuestro tráfico en Microsoft, parte de nuestro tráfico en OpenAI, tener 10 cuentas distintas en OpenAI, lo cual no se podía por términos y condiciones. Lo que fuimos montar una plataforma que nos hizo supermodelo y plataforma agnóstico en ese sentido. Una vez que
fuimos capaces de destacarnos en esa categoría de Consumer AI y tener la parte de plataforma solucionada, llegó una segunda fase para nosotros. Esa segunda fase es en la que ahora estamos compitiendo con compañías muy grandes. Nosotros tenemos 50 millones de usuarios y cada usuario nos cuesta dinero, ¿no? Entonces, lo que buscamos es la parte de eficiencia. Y todo el trabajo de los últimos meses por la parte tecnológica no se ha dedicado solamente a tener los mejores modelos, sino que se ha dedicado a entender cómo utilizar el mejor modelo de la forma más eficiente posible para que el servicio sea de una calidad que nos guste, pero a la vez sea extremadamente barato para nosotros ejecutar eso, ¿vale? Y esas cuatro vosotros tenéis la interfaz, que entiendo que es sobre WhatsApp, ¿no? La comunicación es sobre WhatsApp. Tenemos WhatsApp, aplicación propia y Telegram. Vale. Y entonces, por detrás de esto, esta query la mandáis, o el prompt lo mandáis a diferentes modelos, que has dicho, ¿no? Que habéis ido probando distintos stacks y optimizando el coste de la query, ¿no? Correcto. Nosotros somos capaces de preidentificar el intento del usuario, qué es lo que el usuario quiere saber o no quiere saber, y en función de eso sabemos qué modelo va a funcionar mejor, coste-beneficio. Idealmente, pues iríamos todo el tráfico a 4O, a un Cloud 3, pero eso sería prohibitivamente caro. No puedes utilizar los Frontier Model para una aplicación de consumer. Entonces, nosotros, en función de la dificultad de la pregunta, el tema de la pregunta, el contexto del usuario, e incluso si queremos priorizar o no la experiencia de su usuario, pues tenemos un tema que llamamos el First Day Experience, que sabemos que nos incrementa el retention si somos capaces de hacer ciertas cosas el primer día, que el resto no tenemos que hacerla, pues distribuimos el tráfico a un sitio u otro. Y esto, un sitio u otro, es Azure con los modelos de OpenAI, o Llama, también en Azure, diferentes modelos, diferentes plataformas, lo optimizamos un montón. Cosas incluso que hacemos con una caché, tenemos un montón de juegos. Esta sería la operación, en cualquier caso, vuestra propuesta de valor, has dicho que es la distribución. O sea, tenéis una marca, sois capaces de generar una relación con una audiencia, con usuarios, y por detrás tenéis, pues, Azure, ¿no? O tenéis OpenAI. Correcto. Y es eso. Nuestro juego es un juego también muy de distribución y marca. Somos consumer puro en ese sentido, ¿no? O sea, Instagram es una base de datos de imágenes con algunos algoritmos por detrás. Pues piensa en nosotros como una compendio de modelos con algoritmos por encima para hacer la experiencia mejor, pero lo que nos importa es esa base de usuarios y esa relación con el usuario. Por poner un dato, un 50% de los Gen Z en Argentina en algún punto del último año ha usado Lucía. Nuestra penetración en Argentina es más alta o más grande que la que tiene ChatGPT. Existen artículos en Argentina donde la gente compara el rendimiento o la calidad de los resultados de Lucía con los de ChatGPT. Lo cual es gracioso porque el modelo por detrás es el mismo. Es lo mismo. Pero nuestra creencia, yo creo que nuestra apuesta, y ahí fue acertada, es, oye, el 90% del pueblo, de la gente, de la población, no le importa realmente lo que subyace por detrás. Lo que quieren es un buen producto. Démosle eso y abstraigámosle de la complejidad. Muy bien. Gabri, cuéntanos, ¿qué habéis hecho en Doctoralia que ha cambiado, que ha generado una propuesta de valor diferente para el cliente? Con Nosotros con IA hacemos varias cosas. Quizá la más espectacular es un resumen de la entrevista con el médico, ¿no? Tú vas al médico, le cuentas lo que te está pasando, él te hace preguntas y al final el médico necesita escribir tu historia clínica. Los médicos pasan 3-5 minutos escribiendo estas historias. Podéis imaginar, ¿no? Las visitas de la Seguridad Social española, ¿cuánto duran? Pues igual 5 o 10 minutos. Eso significa que los médicos pasan 30% del tiempo más o menos escribiendo notas. Entonces nosotros lo que hacemos es escuchar esta conversación, mandarla a Azure en un cloud privado, porque en nuestro caso es fundamental que esto no se utilice para entrenar modelos o que los datos no salgan de nuestra zona privada, y generarle el resumen de la visita al médico. No hacemos diagnóstico, simplemente le damos el resumen que luego el médico puede copiar a la historia clínica del paciente, ¿no? Con lo cual le estamos regalando al médico como un 30% de su tiempo, ¿no? ¿Y este resumen dónde vive? ¿Vive en la aplicación de Doctoralia? Sí. ¿Tenéis algún sistema, algún back office donde tiene ahí todos los resúmenes de la historia clínica? Sí, nosotros damos software a los médicos para gestionar las citas, para guardar las historias clínicas. Esto ya lo hacíamos antes, ¿no? Ahora la novedad es que esta historia clínica se rellena sola, ¿no? Se rellena automáticamente. Porque potencialmente el médico podría tener ChatGPT también, ¿no? O sea, luego hablaremos de la defensibilidad, ¿no? Y las diferencias entre los modelos fundacionales y las aplicaciones verticales, ¿no? Pero ¿por qué debería usar Doctoralia un doctor y no usar directamente ChatGPT 4O multimodal que puede estar escuchando la conversación? Sí, de hecho por detrás habrá 4O, ¿no? Pero en nuestro caso la calidad de
del resumen, si tú le haces un prompt a saco a 4O, es mucho más baja. Lo que hacemos nosotros es pasarle a ChatGPT modelos que ha escrito el doctor para que vea las secciones que rellena, los keywords que utiliza, ¿no? Las palabras, y generarle un resumen que a él le valga. Luego hay mucha terminología médica también, que si utilizas un modelo genérico no va a acertar ni la mitad, ¿no? No sabes si estás hablando de un síntoma, de un tratamiento, de un medicamento, entonces pierde muchísima calidad, ¿no? Entonces lo que aportamos nosotros ahí es cómo configurar todo esto para que el resumen realmente tenga sentido para el médico. ¿Y todo esto lo pasáis como contexto? Sí. ¿Vale? ¿Y no os da miedo que alguna respuesta pueda ser una alucinación, alguna cosa, o sea, alguna parte del resumen puede ser una tontería enorme? Sí. De hecho, siempre pasamos el resultado a otro modelo, ¿no? para que haga como un chequeo de, oye, que no haya alucinado el primero, y así minimizamos muchísimo la probabilidad. Aún así, es lo que te decía, siempre todo lo que hacemos es soporte al médico. O sea, no pasamos esta información nunca directamente al paciente, ni actualizamos la historia clínica. Simplemente eso es lo que la máquina ha entendido y el médico o la médico está ahí para ver si hay alguna cosa que está fuera de sitio, ¿no? Y al final acepta o no acepta. Y una cosa, sentiros libres para interrumpir, ¿eh? ¿No? Sí, claro. Si no voy a estar yo siempre haciendo preguntas y esto tiene que ser una tertulia. Pues nada, ya que nos das pie, voy a Venga. poco hilar con lo que ha comentado Gabriel, porque precisamente, o sea, creo que hay un concepto importante aquí que es el concepto de plataforma. Es decir, o sea, cuando pensamos en inteligencia artificial, pues muchas veces la gente piensa en los modelos o piensa en ChatGPT porque es lo que todo el mundo conoce o con lo que todo el mundo ha jugado. Pero la gracia de que estas cosas funcionen bien no es tan solamente en el modelo, que se va a convertir o se está convirtiendo en un commodity porque cada vez funcionan mejor y funcionan mejor todos, sino en la combinación de cómo tú combinas tus propios datos, o sea, montas lo que se dice pues una arquitectura de contexto, un RAG, haces que el modelo consulte sobre tus propios datos y no alucine, y además le puedas meter pues, ciertos filtros. Esta mañana hablábamos del sistema de content filtering que tenemos en Azure pues, para evitar que las conversaciones se vayan de madre si alguien quiere un companion y ponerse en una conversación un poco tierna, o ese tipo de cosas que sé por experiencia que te han pasado. Y luego, bueno, pues el tipo de otras herramientas que nos sirven para combinar todo esto. Es decir, los datos normalmente, como preguntabas al principio, no llegan limpios, o vienen de documentos a los que hay que pasarles un OCR, o vienen de una conversación que necesitamos transcribir, o hay que cambiar el modelo porque simplemente la persona que está hablando pues habla una variante de español que no es la estándar, ¿no? Entonces, al final, la gracia de que todo esto funcione es la combinación de todas esas piezas en una plataforma que te permite ir seleccionando pues, cuáles son esas combinaciones para que al final el resultado sea una experiencia de usuario al que le dé igual el modelo o lo que esté pasando por detrás, pero lo que le importe es pues, que no le diga una tontería, ¿no? Y luego también pues, todo el tema de evaluación. También se ha hablado esta mañana en una sesión de red teaming, bueno, pues de cómo haces que los datos no salgan de su sitio, que no haya ningún tipo de ataque, que no haya ningún tipo de riesgo de seguridad y que además haya una evaluación de ese resultado, que tú puedas comparar los resultados de un modelo con los de otro y además, si hace falta, hacer lo que se llama el Reinforced Human Machine Learning, es decir, darle feedback al modelo y corregirlo y hacer que funcione mejor y de manera que tu solución al final pues, tenga más valor añadido porque toda esa combinación junto con tus datos, que es lo que más valor aporta en todo esto y tu experiencia, pues sea un producto que al final vaya creciendo y vaya escalando. De hecho, en nuestro caso, lo que decías, la transcripción es muy importante, ¿no? Porque es un teléfono que está ahí puesto encima de la mesa, el médico le manda al paciente irse a la camilla, se alejan del micrófono, con lo cual pierdes mucha calidad. Entonces estuvimos dándole muchas vueltas a cómo hacer la transcripción, porque cuando fallas transcribiendo le puedes pasar lo que quieras a GPT-4o, ¿no? Que al final, si la transcripción es mala, te va a hacer un mal resumen. Entonces, totalmente de acuerdo, ¿no? La combinación de todas las piezas es lo que hace que al final la calidad, lo mismo que decías tú, ¿no? Tampoco le vendemos a la gente la inteligencia artificial, le vendemos el resumen bien hecho. ¿Y el paciente dice todo ok? ¿De golpe el médico viene a No, grabar? tiene que dar el consentimiento, claro.
O sea, ¿Y normalmente habrá que lo hacen, habrá que les no. parece bien? Normalmente? En general sí, no hemos tenido mucha... ¿Tienes más o menos? No tengo porcentaje ahora en mente, pero no nos hemos encontrado mucha resistencia. Al final yo creo que si tú vas al médico y el médico te dice que hagas algo, vas y lo haces, ¿no? Lo que sí, claramente ahora nuestros clientes serán pues, los early adopters, los médicos que más avanzados estén en esto, ¿no? También lo estamos lanzando poco a poco. Pero yo creo que se va a convertir en algo muy, muy habitual. ¿Y los médicos no tienen reticencia? Algunos sí, sí. Porque alguno pensará, bueno, el siguiente paso es quitarme a mí y dejar solo el micro. Nosotros hacemos mucho énfasis en esto, ¿no? en que nosotros somos un asistente, no intentamos reemplazarles, ¿no? Y les damos siempre el resultado a ellos. Ellos tienen la última palabra. Entonces, es que tampoco es nuestra intención. Y si piensas en el futuro, al final... La población va envejeciendo, ahora tenemos como un 20% de gente con más de 65, en 2067 creo que ya habrá un 30%, no hay suficientes médicos de familia. Es que si no optimizamos esto, no da, ¿no? O sea, las cuentas no salen. En Europa hay una regulación muy estricta en cuanto a GDPR. ¿Esto es un problema? O sea, sería un problema si quisiéramos mandarlo a OpenAI, claramente, ¿no? En nuestro caso, por eso usamos clouds privados de Microsoft en este caso, donde los datos no salen de Europa, están siempre son nuestros, no están compartidos con otros. Entonces, sí, esto para leído el contrato con Microsoft, ¿no? Tenemos un contrato. Todo bien, ¿no? Ahí no hay problema. Yo creo que eso es de las cosas que mejor hacemos. Además, lo ha dicho esta mañana Alberto, seguridad por defecto, seguridad por diseño, y preferimos priorizar la seguridad a cualquier tipo de innovación, aunque esta sea más tardía. Porque al final una de las cosas que estamos viendo es que la confianza es lo primero, y el tema de que los datos del paciente o del cliente no salgan de la plataforma, no sirvan para entrenar ningún modelo y se queden en un espacio totalmente privado, pues son una máxima que antes de empezar cualquier proyecto en Azure tenemos por delante de todo. Entonces, bueno, pues creo que es una de las cosas que más orgullosos estamos, más allá de luego poder combinarlo, pues como decíamos, con otras piezas o con los mejores modelos del mercado. Oye, ¿esto del companionship cómo funciona? O sea, supongo que todo el mundo ha visto la película Hair, sí, ¿no? ¿Está relacionado con la película Hair? Está relacionado, no llegamos a ser tan sofisticados. Hay anécdota, no es el... O sea, yo la primera vez que vi Hair, no sé cuándo fue, cuando saliera, hace años. Dices, ostras, ¿cómo mola esto? Ahora ves Hair otra vez y dices, ¿cómo lo implemento? Pues igual no es tan difícil, ¿no? Y ha habido todo el escándalo que supongo que todos habéis visto en la prensa hace unas semanas de OpenAI con Scarlett Johansson, en el que Sam Altman tuvo el desafortunado tuit de decir Hair y claro, se ha liado, ¿no? Pero sí, Companionship va un poco por ahí, ¿no? Yo era un caso de uso que cuando lanzamos no anticipábamos. Nosotros queríamos ser un personal assistant. Si lo piensas, pues, mucha gente al final genera una relación de amistad también con su asistente personal, y eso es lo que ha pasado con nosotros, pero nosotros pensábamos que al ser una inteligencia artificial eso no pasaría. Cuando quitas esa primera reacción inicial de curiosidad, morbo, etcétera, y lo descompones, al final lo que ves es que pues, mucha gente que está sola, mucha gente que le viene bien tener una conversación. Y al final, si piensas, lo que una amiga o amigo te ofrece en esa conversación, pues es una persona que te escucha, es una persona que está para ti ahí, que no te juzga y te da consejo. Y todas esas 4 cosas te las da Lucía de una forma muy coherente. Pero te va conociendo, o sea, tú vas acumulando contexto a medida que vas haciendo preguntas. Sí, el tema de la memoria a largo plazo de los modelos es un tema que no está resuelto por nadie en la industria. Hay varios... aproximaciones distintas a la solución del problema. Nosotros tenemos implementada un par de ellas. Tú mencionabas antes el contexto. El contexto supongo que más o menos todo lo tiene en mente, todo el mundo lo tiene en mente, pero por si acaso el contexto de un modelo es la información que tú le pasas al modelo en cada una de las interacciones. Fuera de ese contexto no hay nada que el modelo conozca de ti, salvo que estés en el corpus del entrenamiento del modelo, ¿vale? Entonces, para que el modelo te vaya conociendo sobre overtime, ¿no? Durante el tiempo, tienes 2 opciones. O vas ajustando el modelo cada vez con la información, y eso a día de hoy es prohibitivamente caro y no se puede hacer, llegaremos a un momento en el que sí, o vas cargando esa información en el contexto, pero los contextos son limitados. Lo que cargas en el contexto está limitado por el tamaño máximo que eso tiene, ¿no? Entonces, con eso en mente, nosotros lo que hacemos son 2 cosas. Tú tienes una memoria en el corto plazo en el que durante un periodo de X horas que hemos contentesteado y optimizado para la experiencia de usuario, el modelo recuerda todo lo que habéis hablado.
Pasadas esas horas, nosotros lo que hacemos es extraemos ciertas características del texto que consideramos que son, de la conversación, que consideramos que pueden ser relevantes para el usuario para el futuro, y según van pasando esas conversaciones, inyectamos de nuevo esas informaciones dentro del modelo. El cumpleaños de mi madre es el día 8 de agosto. Me gusta la comida japonesa. Todas estas interacciones que tú vas teniendo con Lucía luego van formando parte de tu contexto y de la memoria de tu modelo. Tú te los vas guardando, todos estos datos, Correcto. ¿no? Toda la interacción. Cada usuario tiene una base de datos vectorial, está una base de datos que luego podemos inyectar de forma fácil dentro del contexto del usuario. O sea, ¿utilizáis RAG? Antes ha hablado Elena de RAG. Es una especie reducida de RAG, sí. Vale. RAG, en el contexto en el que Elena decía, era más, pues tienes un corpus de documentos dentro de una empresa, todo el conocimiento de la empresa, y tienes que ser capaz de cargar en el modelo los datos que te interesen para esa consulta. Yo que sé, quiero que me ayude a hacer una query de SQL y le cargo la estructura de la base de datos de la empresa para que de esa forma me sepa responder una pregunta de negocio y me escriba el código de forma correcta. Y optimizando el uso del contexto. Correcto. El contexto es muy caro. La mayoría de la gente cuando paga modelos paga por tokens. Entonces, cuanto más contexto usas, más caro te sale. Nosotros, por los volúmenes que tenemos, lo que hacemos es alquilamos máquinas. Entonces, no pago por token, lo que yo pago es una serie de máquinas a Microsoft, una serie de máquinas a OpenAI, y lo que eso me permite es a mí gestionar la curva de latencias, que eso es un concepto súper interesante. Normalmente optimizamos siempre para que las respuestas de los modelos sean lo más rápidas posibles. Pero si miras la experiencia de usuario, a muchos usuarios no les importa esperar 3, 5, 6 segundos para que un modelo les responda. De hecho, muchas veces es como la búsqueda de vuelos. Prefieres que el modelo tome un poco de tiempo porque parece que está pensando, parece que está escribiendo. Hemos visto con datos que si la respuesta es absolutamente inmediata, el usuario no le gusta esa respuesta. Entonces... No sé qué decir, ¿A ti te gusta esperar 6 segundos? No 6 segundos, no he dicho exactamente la curva, pero hay una curva. Llega un momento en el que demasiada inmediatez... O sea, nosotros preguntamos a los usuarios qué te ha parecido la experiencia de forma aleatoria para tener control de la calidad del servicio constantemente, ¿no? Y eso nos permite experimentar un montón de cosas. Una de las cosas que hemos experimentado es cuánto tiempo está dispuesto el usuario a esperar antes de que la conversación no le guste. Y 0 no es el óptimo. Pero precisamente no vamos a la multimodalidad, a la respuesta instantánea nativa en lenguaje. Pero nosotros no estamos teniendo la experiencia de voz a voz. En voz a voz... No, pero va ahí, el mundo va ahí. Ahí llegará. Y esa interrupción y esa mejora que ha hecho 4O de poder interrumpir el modelo y poder hablar, totalmente. Y la latencia entre mi conversación e interrumpirte es lo que hace el modelo natural. Yo estoy dando un servicio a través de WhatsApp y a través de mi aplicación. La gente no espera una respuesta. O sea, el mental model de la gente no es una respuesta inmediata dentro de una conversación. Todo eso para decir que nosotros jugamos con la latencia para optimizar los costes del contexto, porque usar el contexto para cargar RAG se puede convertir en muy caro de forma muy rápida. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. No es GER, todavía no es GER, ¿eh? No es GER, dame un año. Vale. Oye, una pregunta un poco rara, pero vale. ¿Tú cómo ganas dinero? No gano, todavía. Nosotros, cuando lanzamos hace un año, nuestra visión era conseguimos un poco de tracción, ponemos un paywall, y paywall un modelo de suscripción y esperamos que la gente nos pague. Levantamos dinero de forma bastante rápida con un fondo americano y nos dijo, no, sois una empresa que estáis creciendo de forma viral, sois consumer, crecer y ya veremos. Entonces entramos en este mindset de Silicon Valley de crecer y ya veremos. Todo el mundo que desde el principio puso un paywall y que era similar a nosotros o una copia de nosotros ha desaparecido. Y hay dos motivos. Uno es la baja willingness to pay de los usuarios. Los usuarios no quieren pagar por esta tecnología todavía porque todavía no saben cuál es el valor que les está generando en su día a día. Pero el segundo es que la velocidad con la que evoluciona la industria te hace muy difícil poner un paywall. Algo que antes podías poner un paywall y cobrar un número de mensajes, mejor longitud en la respuesta de los mensajes, a día de hoy es una commodity y absolutamente todo el mundo lo ofrece por gratis. Entonces, o te evolucionas muy rápido en eso o estás fuera por la parte de suscripción. Entonces, a la pregunta de cómo gano dinero hoy, nada, no gano. Pregunta de futuro, hay muchas vías y tenemos que ser creativos. Y un poco, como siempre decimos, nos comparamos con los principios de Internet, donde pues, no estaba claro cómo la gente iba a monetizar Internet, ¿vale? Entonces yo no sé si será un tema de publicidad y ahí pues, Microsoft ha abierto la veda con Snap. Snap AI pone chat y creo que Copilot incluso ya pone también links con publicidad. Eso es una vía que estamos explorando y observando. Y luego está la vía que yo creo que es mucho más interesante y es que cuando los modelos sigan mejorando y los asistentes vayan más allá de un 1 a 1, es decir, yo te hago una pregunta y hay un poco de agente por detrás que hace cálculos y luego te la devuelvo y pueda ser un tema de yo te mando una tarea y tú completas esa tarea, eso me abre la vía a monetización vía transacciones. Es decir, yo te pido
estoy haciendo research de un viaje a Japón y el modelo me busca los mejores vuelos y los mejores hoteles y me llevo parte de esa transacción. En el pasado ya hemos hecho test. Hemos Pero integrado... esto no es companionship, ¿eh? No, no es companionship. Pero un poco aquí lo que decimos es, no me quiero comparar con Amazon, ¿no? Pero lo que decimos es, nosotros hemos empezado por casos de uso que la tecnología a día de hoy resuelve y lo resuelve de forma correcta, pero la tecnología va así, ¿vale? Entonces Amazon empieza a vender libros con la idea de vender de todo, nosotros empezamos a ser un asistente personal para ayudarte en todo y empezamos con la que la tecnología funciona a día de hoy. Pero si hace 2 años yo te hubiera enseñado a Lucía revisando contratos legales o te hubiera enseñado a Lucía haciendo transcripción de audios en una consulta médica, hubieras dicho, es el mejor asistente vertical que existe en esa categoría, pero evoluciona muy, muy rápido la tecnología y esa es la apuesta. Por curiosidad, ¿cuánto vale 1 millón de usuarios activos? ¿Cuánto cuesta esto al mes? Bastante. No es barato. Hemos optimizado mucho. Sé que somos órdenes de magnitud más barato de lo que es Snap en inferencia. Entonces creo que estamos bien, pero no es una tecnología barata. No me responderás. Pero acabamos de cerrar una ronda de financiación nueva y tenemos para seguir creciendo. Vale. Oye, Elena, tú cuando ves la defensibilidad de los distintos modelos de startups que están trabajando con AI, ¿cuál es tu opinión sobre la defensibilidad, ¿no? Contra los grandes players de AI, ¿no? O sea, ¿cómo te diferencias? ¿Cómo ganas esta batalla? Si es con experiencia de usuario, distribución, marca, datos. Pues mira, yo creo que no hay una respuesta clara a esa pregunta porque al final cada vez es más importante la creación de ecosistemas. O sea, ahora mismo lo que estamos viendo es que competir puramente en el ecosistema de inteligencia artificial es cada vez más complicado porque bueno, pues la inversión que nosotros mismos hacemos, la velocidad a la que está yendo el mercado, la complejidad y el precio que tiene pues, entrenar un modelo o desarrollar una aplicación desde cero es altísima. Y además la velocidad a la hora de implementar resultados y de crear un producto también es importante. Entonces, lo que estamos viendo es que esta colaboración o apoyarse unos en otros, necesitar pues, la parte de nube, la parte de infraestructura, la parte de modelos por detrás y la combinación de distintas piezas es lo que está funcionando bien. Nosotros tenemos el privilegio de ver todo el ecosistema de startups en Europa, que no puede ser más distinto. Tenemos clientes desde negocios tradicionales que han digitalizado pues, todos sus documentos, es decir, pues, un cliente que trabaja, por ejemplo, con documentos legales que comentabais antes, entonces está convirtiendo ese legacy documental en un asesor virtual en abogacía. Pero tenemos un cliente que vuela helicópteros eléctricos y también está usando modelos de inteligencia artificial o que utilizan modelos de machine learning para el futuro de la conducción autónoma. Entonces, cada una de estas startups tiene una necesidad muy diferente a la hora de qué es lo que priorizas y qué es lo que utilizas. En general, todo lo que es capacidad de datos y capacidad computacional para despliegue de modelos es lo que todos tienen en común y es la base de todo. Pero luego, pues donde más podemos aportar es en esa ayuda en cuál es el mejor modelo, cuál es esta mejor solución, cómo combinas estas piezas para conseguir optimizar ese resultado y después también toda la parte comercial. Hablabais antes del marketplace de Azure. O sea, una de las ventajas que tenemos como pues empresa que da servicio a todos los segmentos y los clientes es que podemos conectar todas estas aplicaciones con distintos sectores del mercado y eso lo que hace es que al final pues esa penetración al mercado, que muchas veces cuando eres una startup es lo más complejo, el llegar a un banco o a una aseguradora y poder venderle tu producto que lo pueda probar, pues a través de una plataforma es mucho más fácil poder alcanzar esa distribución y que los mismos clientes puedan comparar esa apuesta, ¿no? Entonces, al final, este concepto de ecosistema está cada vez más sobre la mesa porque nos necesitamos mucho todos unos a otros y porque al final para nosotros mismos, en la forma que tenemos de trabajar, el que un modelo se despliegue, se pruebe, estamos constantemente trabajando con los equipos de ingeniería de Redmond, viendo pues, cuáles son los retos, pues, en vuestro caso, por ejemplo, salís muchísimo en nuestras conversaciones, o sea, los retos estos de latencia, de despliegue de PTUs, de consumo de pronto en millones de usuarios, cómo podemos afrontar pues, el que de pronto tengamos que desplegar modelos en varias regiones porque directamente pues, necesitamos más infraestructura y esto pues, sucede casi de un día para otro, ¿no? Entonces, bueno, pues son retos a los que nos vamos enfrentando en el día a día y como todo esto va cambiando tan rápido, no tienes una solución escrita, sino que muchas veces tenemos que meter a distintos equipos de diferentes áreas que van desde investigación hasta equipos de partners para poder desplegar las soluciones y reinventar esa solución, porque estamos en un libro que no está escrito, se va construyendo sobre el momento y el tener este tipo de experiencias con gente que está al frente de la innovación a nosotros nos ayuda muchísimo también a desarrollar los productos.
Y luego hay otro tema también muy interesante que nos aplica mucho en Europa, y es que, o sea, aunque estemos más retrasados, entre comillas, que en Estados Unidos en cierto tipo de cosas, aquí tenemos cosas que no se tienen allí. Variedades de lenguaje, distintos idiomas en distintas áreas, y luego todo el tema pues, regulatorio, cultural, etcétera, y que requiere también una adaptación de la tecnología a los ecosistemas locales, y que no es trivial, y en la que también tenemos mucho que hacer y que trabajar. En regulación somos los reyes. Y aquí, una cosa de defensibilidad rápida. A mí me gustaba mucho, Sam Altman dijo en una entrevista el otro día que la forma que un VC debería ver si una empresa es defendible o no es preguntándole al founder ¿te alegras o no te alegras? ¿O de qué te alegras cuando salga GPT-5? Si el founder empieza a sudar y empieza a ponerse muy nervioso, esa es una empresa que probablemente el término que él utilizó fue steamroll. No sé cómo traducirlo, pero vamos, que le va a pasar por encima el siguiente modelo. Para mí es una... ¿Te alegras? Yo me alegraría, probablemente porque GPT-4 sea más barato. Yo al final soy consumer, como siempre digo, nuestro usuario es un usuario que está entrando en esta tecnología y que no es súper sofisticado. Entonces, para mí que la tecnología avanza me suele resultar en que puedo dar un mejor servicio a un coste más barato. Entonces, para mí GPT-5 sería una ventaja. Vale. Oye, antes de que se nos acabe el tiempo, me gustaría conocer vuestro caso, Gabri, de automatización de call center o de la parte de citas, ¿no? ¿Cómo ha ido esto? ¿Cómo funciona? Sí, ahí lo que estamos haciendo es redirigir las llamadas que antes llegaban directamente a la recepción de una clínica a un asistente virtual, ¿no? Y ahí sí que el tema de la latencia, ¿no? es crucial para que la conversación parezca humana. Ahí supongo que 4O será un antes y un después para nosotros, ¿no? Ahora lo estamos haciendo con GPT-4 y está bien, ¿no? La calidad de las respuestas es muy buena, pero la conversación no parece natural porque estás esperando pues, 1 segundo, 2 segundos y ya no es ideal, ¿no? Entonces lo tenemos desplegado en producción. La verdad es que está funcionando bien y estamos generando citas para los médicos, pero yo creo que aún la conversión, ¿no? Desde que descolgamos el teléfono hasta que realmente la cita está reservada, yo creo que puede mejorar muchísimo, ¿no? ¿Qué conversión hay? Pues ahora mismo estaremos sobre un 7, un 8%, cuando un call center con humanos está sobre un 30%, algo así. ¿Pero ahí se arriesga la clínica a utilizar un asistente virtual? No, o sea, si no consigue cerrar, pues se redirige la llamada, ¿no? Y ahí también es muy importante lo que decías tú antes, ¿no? De que la conversación no se vaya por las ramas y de que puedas acotar y que hables solo de reservar la cita, y si el paciente empieza a hablar de otra cosa, le diga que gracias, pero yo me dedico a reservar citas, te redirijo a la clínica. El feedback de momento es muy bueno. Lo que pasa es que yo creo que en las próximas semanas vamos a dar un salto brutal ahí, ¿no? Y no sé si habéis llamado a clínicas, pero normalmente la experiencia no es espectacular en España, ¿eh? O sea, llamas, te redirigen, te cuelgan, te esperas, o sea, para una cosa que tú no querrías, ¿no? Que pasara esto, que estás enfermo, la experiencia no es ideal. Entonces yo creo que ahí podemos ayudar bastante, tanto a las clínicas a no perder llamadas, como también a los pacientes a llegar a estas clínicas. Ahí, por ejemplo, nosotros hemos hecho pruebas de llamar a clínicas y ver cuántas te devuelven la llamada. El número es espectacularmente bajo, ¿no? En nuestro caso, la inteligencia artificial es una parte, pero la otra parte es si no consigue cerrar, pues te queda el registro ahí en tu programa para que luego puedas rellamar, no pierdas el paciente que te ha llamado, ¿no? Hay un dilema viendo el futuro y viendo las herramientas de inteligencia artificial, de cómo van a ser las interfaces del futuro, ¿no? ¿Van a ser más conversacionales o van a ser más lo que ha sido Doctoralia típicamente, que es un directorio donde tú ves el horario, clicas y siguiente, pones tu mail y tal, ¿no? O sea, ¿vosotros veis que el futuro vuelve a ser conversacional, que la gente dejará de utilizar interfaz? Yo creo que sí, personalmente. Claro, eso soy yo prediciendo el futuro y me equivoco muchísimo. Pero yo creo que sí. Yo creo que nuestro caso de uso ahora mismo es alguien buscando un dermatólogo en Barcelona, ¿no? Y muy probablemente, o sea, lo que yo espero es que en el futuro la gente le explique su problema. ¿A quién? A Google o a quien sea, ¿no? A Doctoralia. Yo espero que se lo explique a Doctoralia para que le recomendemos cuál es la mejor opción que tienen, ¿no? Y ahí la gracia será dar respuestas más adecuadas que Google en este sentido.
o ver hacia dónde Google integra su búsqueda generativa, ¿no? ¿Y no os da miedo que haya una herramienta de búsqueda que sustituya a las softwares verticales? O sea, que un usuario pueda tener un agente, digamos, que ya le busque cuál es el mejor médico y haga una cita llamando o no llamando, lo que sea. Y ya está. No me da miedo, yo creo que va a pasar, ¿no? Y mi expectativa es que este agente sea yo otra vez, pero de todas formas tenemos que diversificarnos y ahora la mayor parte de los ingresos vienen realmente de proporcionar pacientes a las clínicas. Yo creo que el futuro viene de optimizar, ¿no? de la eficiencia, de proporcionarles a estas clínicas, a estos médicos eficiencia, que es lo que estamos haciendo con el asistente virtual, y estamos solo en el principio, ¿no? Entonces, en cuanto a defensibilidad, también ahí yo creo que la clave es que proporciones un servicio que no es GPT-4 con una capa encima, sino que es GPT-4 integrado en un montón de cosas, ¿no? Es un software de gestión de la clínica que además tiene inteligencia artificial en todos los puntos que tenga sentido tenerlo, ¿no? Entonces, pues que la clínica le vea valor a esto. Yo en todo lo que son marketplaces o en general el comercio también, creo que hay un problema de incentivos, porque por un lado hay el usuario quiere el mejor médico, mejor precio, mejor disponibilidad, y por otro lado el médico o el negocio quiere llegar al usuario, ¿no? Y esto típicamente ha funcionado con sistemas de falta de información, ¿no? De asimetría de información que los negocios pues, han podido aprovechar para posicionarse o no posicionarse, ¿no? Entonces, en un futuro donde todos son agentes, va a ser una guerra de IAs, porque el comercio va a tener su IA y el cliente va a tener su IA, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? O sea, no estamos ahí todavía, pero llegará un momento... Los agentes están muy cerca, ¿eh? No sé si dice la presentación de NVIDIA, pero... Totalmente, pero falta una segunda parte de eso. Los agentes están ahí, que Doctoralia permita una interacción directamente a un agente todavía no está ahí. Y que hay un estándar, sobre todo, de interacción de agentes todavía no hay. O sea, yo sí que creo en un mundo un poco a la hipótesis que tú estás construyendo de interacciones agente a agente. Pero tiene que emerger una de dos cosas. O bien los modelos multimodales se hacen suficientemente buenos como para interactuar con las interfaces humanas y por lo tanto no tenemos que adaptar el resto del e-commerce o el resto del Internet a que los modelos interactúen con ellos. Esto es, GPT-5 es capaz de clicar en los links y no le hace falta una interfaz específica de Doctoralia para hacer una reserva a cargo de uno de mis usuarios. ¿Tú cómo sabes lo que es GPT-5? No, ¿Te han pasado algún chivatazo? No sé nada de GPT-5, no, pero sí que se sabe. Pero cada evolución es exponencial. Ella seguro lo sabe, yo no. Pero va a ser mejor que GPT-4, podemos suponer eso. Y no sé si será 5 o será 5.5 o será el 6, pero llegará un momento en el que la multimodalidad sea suficientemente buena como para poder interactuar con las interfaces humanas nuestras, que son píxeles y no son texto. O sea, nosotros no interactuamos con texto, interactuamos con píxeles. Si eso no pasa antes, otra de las alternativas es que los negocios se abran a ser interactuados directamente por agentes. Y entonces haya una conexión API-API en el que el intermediario sea un agente. ¿Vale? Y en ese caso pues estamos en un mundo de nuevo en el que haya agente a agente. Ese es el mundo un poco por el que apostamos nosotros y por el que decía, yo quiero monetizar. Una vez que mi agente sea el representante de esa persona para las transacciones en el mundo real, yo puedo sacar un beneficio económico de ello. Pero no sé cómo va a ser GPT-5. Yo, fíjate, creo que la tecnología está ahí. O sea, de hecho, ya tenemos frameworks de desarrollo de agentes, ya tenemos muchas herramientas que hacen que esto sea posible. Pero creo que a veces nosotros que estamos en este mundo viviendo a veces en una burbuja nos olvidamos de que hay una realidad y es la adopción. Y ahora mismo el reto en la inteligencia artificial no está en la tecnología, está en la adopción por parte de las empresas, por parte de los usuarios. Y esto es un poco arma de doble filo, porque por parte de los usuarios la adopción ha sido súper rápida y además en generaciones como niños y mayores, precisamente por lo que comentabais de las interfaces de voz, que son mucho más accesibles a todos los niveles. Pero de lo que no nos damos cuenta a veces es de que luego la vida va a otra velocidad. Es decir, bueno, pues el hecho de meter tecnología de estas en cualquier tipo de call center o el hecho de llevar a una inteligencia artificial a una empresa que tiene un legacy de datos, que necesita modificar las infraestructuras y que necesita sobre todo hacer un cambio cultural, que es la parte más importante de todo esto a la hora de generalizar esa adopción,
es algo que no va a suceder en 2 días. Es decir, ahora mismo estamos en un momento en que la tecnología está yendo mucho más rápido que esas capacidades, en que se necesita muchísima formación para todas las personas a todos los niveles y muchísimo cambio pues, a nivel desde las estructuras de datos hasta muchas veces los propios productos, ¿no? Es decir, el día en que tus agentes hablen con los agentes de una aseguradora, pues las aseguradoras también habrán tenido que coger esa velocidad para que se produzca esa comunicación. Y creo que ahora mismo estamos ante un reto que muchas veces minimizamos y es que esa transformación tiene que ir toda de la mano para que se produzca ese cambio y ese cambio a una velocidad a la que bueno, pues muchas veces todas las empresas no están todavía ahí y tenemos que ayudarles y empujarlo, pero aunque tecnológicamente haya muchas cosas que sean posibles, esa realidad va mucho más lenta de lo que muchas veces pensamos. Pero más les vale, ¿no? Hay una cosa que me sorprendió. El sistema sanitario catalán está implantando este resumen de visitas en las visitas del sistema público con los médicos de familia, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo contigo, pero aún así hay cosas sorprendentes. O sea, me sorprende que el sistema sanitario, el sistema público, que tradicionalmente son, ¿no?, los que van detrás, y están bastante avanzados, y en este sentido yo también me alegro de que salga GPT-5 y me alegro de que el sistema sanitario público y creo que, avance en y esto, estoy ¿no? Y que se haga... de acuerdo con la adopción. Lo que pasa, o sea, yo creo que tenemos la obligación de, y por eso nosotros lanzamos Lucía con esta idea en la cabeza. O sea, cada una de las evoluciones de los modelos son exponencialmente mejores. Las tareas que automatizas con 3 no son las de 4, ni las de 4 van a ser las de 5, pero no es un orden de magnitud, son exponenciales los crecimientos. La aceleración que la sociedad va a vivir también es exponencial en ese sentido. Entonces, cuanto antes, un poco a lo que hablábamos antes de empezar el podcast, cuanto antes la gente se familiarice con la tecnología, aunque sea en estos inicios, aunque sea rudimentaria, aunque haya 3 segundos de latencia en una conversación, más fácil va a ser la adopción una vez que GPT-5 venga y haya muchas más tareas que puedes automatizar. Es que el cuello de botella, o sea, yo creo que a día de hoy sigue siendo la tecnología, ¿eh? O sea, Sí. todavía falta este 20% de los casos que no funcionan. El día que esto es del 100%, o sea, va muy rápido. Si no, pregúntaselo a Nokia con el smartphone, Totalmente. a Blockbuster con los vídeos o a Kodak con las cámaras No, analógicas. y en un año ha pasado más cosas que en los últimos 10. Entonces, bueno, creo que esto es una cuestión de meses ya. El tema de latencia por Total. teléfono lo vamos a ver dentro semanas, de nada. en semanas, sí, sí. No, por eso creo que vale la pena estar ahí, ¿no? Porque aunque ahora esto sea un poco rudimentario y das un servicio que está bien, pero no es espectacular, pero es que sabes que estás a nada de dar el servicio espectacular, ¿no? Oye, Elena, ¿el AGI os da miedo o no? Desde Microsoft. A mí no me da miedo nada. No, o sea, creo que de verdad vivimos en una cultura que por una parte va avanzando mucho, pero por otra se está metiendo mucho miedo con todo el tema de la inteligencia artificial, y por eso a mí me gustan mucho entornos como vuestro podcast o como bueno, pues todo lo que estamos hablando, porque al final creo que hay que afrontar esta transformación con una cultura de ver más allá, ver el beneficio, ver pues cómo esto no va a sustituirme, sino a ser mi copiloto y cómo puedo ayudar a la tecnología también a mejorar, ¿no? Porque al final, como digo yo siempre, decía Marvin Minsky, el fundador del laboratorio de inteligencia artificial del MIT en los años 50, que los robots heredarán la Tierra, pero que nosotros tenemos que ser sus padres. Entonces, si los que están involucrados en cada uno de los sectores no se meten a educar la inteligencia artificial, a poner sus datos sobre la mesa y a saber exactamente cómo los modelos tienen que reaccionar ante determinado tipo de preguntas, pues no mejoraremos, ¿no? Y en este sentido, o sea, creo que lo que tenemos que hacer es quitarnos esos miedos que muchas veces pues, aparecen todos los días en la prensa y de verdad agarrar el toro por los cuernos en todas las dimensiones. O sea, al final la inteligencia artificial no solamente es una cuestión de OpenAI o de Microsoft o de las startups, es una cuestión de todas las áreas de negocio que quieren dar un salto adelante y quieren utilizar estas tecnologías para hacer que funcionen mejor. Y creo que, bueno, para mí esa es la aproximación y sobre todo es que lo ves. O sea, hace 5 años esto no era posible y ahora mismo aplicas un poquito de inteligencia artificial y los resultados son asombrosos. Entonces, pues... Nosotros tenemos varias estrategias en paralelo en Factorial. O sea, por un lado, estamos haciendo optimizaciones en la propia interfaz. Por otro lado, estamos repensando, disrumpiendo todo nuestro modelo, todo nuestro software y pensando, oye, ¿y si el modelo va a ser conversacional? ¿No? ¿Cómo sería, sobre el mismo modelo de datos, cómo sería una experiencia puramente conversacional? Porque igual el GPT-5 pues, genera interfaces, genera herramientas de navegación. Entonces, ahí ya igual un SaaS, como se ha entendido, un software as a service, como se ha entendido toda la vida, pues ya no tiene tanto sentido, ¿no? Entonces, intentamos trabajar en distintas hipótesis y a la vez
para poder estar ahí y dar servicio, ¿no? Un poco como decías tú, Gabriel. Es que precisamente es hacia dónde va la IA, hacia hacer la relación humana más humana y a que te olvides de si detrás hay GPT-5 o lo que sea, a tener ese concepto de, bueno, tienes tus datos, tienes tus clientes y cómo puedes transformar el modelo de negocio de los recursos humanos en todas sus dimensiones. Y yo creo que es un área preciosa dentro de todo lo que se ha hecho hasta ahora, porque tienes mucho texto, tienes mucho comentario y además tienes mucho texto no estructurado. Es decir, al final cada uno te dice lo que piensa de una manera distinta y el poder utilizar la IA para personalizar, pero a la vez para entender lo que te dice todo el mundo a la vez, me parece un punto de partida maravilloso para cambiar todo el modelo de negocio de la industria. Muy bien. Oye, ahí sale Time's Up. Creo que eso significa que se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias, Elena, Álvaro, Gabri. Gracias. Y gracias a todos. Aplausos.